una de las cartas que escribe el apóstol Pablo en el libro en la carta de Filipenses, en el capítulo número 1. Dice la escritura a partir del versículo 3, Filipenses 1:3, dice Pablo a los que estaban en la iglesia de Filipo, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo vuelvo a leer porque es una expresión como de mucha alegría que el apóstol Pablo está queriendo transmitirle a los hermanos de Corinto, perdón, de los hermanos de Filipo, que está como muy contento, ¿no? Es lo que quiere transmitirnos, como mucho gozo, mucha alegría, y dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, él está dando gracias a Dios, él está en su comunión personal con Cristo, y de momento viene el recuerdo de algún hermano o de una hermana de la iglesia de Filipo, y se llena de gozo el corazón de Pablo, se llena de gozo, lo recuerda con mucha alegría. Dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Qué hermoso es pensar en el apóstol que está, pues, dando gracias con gozo. O sea, es una muestra de la gran alegría que le causaba al apóstol el poder recordar a los hermanos que estaban ahí en Filipo. Y dice: ¿por qué razón se sentía contento? Dice: por vuestra comunión en el Evangelio. O sea, el apóstol Pablo tenía una razón por la cual se sentía muy contento con los hermanos de Filipo. Y básicamente era esta: que no se habían apartado, que a pesar de todas las cosas que habrían sufrido, de hecho, no sé si recuerdan, pero fue aquí donde encarcelan a Pablo y a Silas cuando llegan de viaje. Esta es la primera ciudad, la primera gran ciudad que visitan Pablo y Bernabé. ¿Sí? Cuando vienen desde Jerusalén, es la primera gran ciudad que llegan. Es aquí donde se salva Lidia, aquella que se encargaba de comerciar con telas. Es decir, esta ciudad es muy representativa para Pablo, porque es la primera ciudad que visitan después de que tiene aquella visión de aquel hombre macedonio, que decía: pasa por Macedonia. Esta es la primera ciudad de Macedonia que pisa. Y es donde se da origen a la primera iglesia en toda esta región de Macedonia. Entonces tenía un recuerdo muy agradable de los hermanos, aunque haya sido el lugar donde lo apedrearon, el lugar donde les dijeron, los creyeron dioses, y que de plano se tienen que rasgar las vestiduras y decir: no somos dioses. Y entonces se enojan, se van sobre ellos a golpearlos y luego los encarcelan. Que decían: este es un gran alboroto lo que vienen a hacer estas personas aquí. Y esta ciudad que le había dado tragos tan difíciles de manera personal, en cuanto a la comunión, en cuanto a cómo se llevó el Evangelio y cómo se arraigó el Evangelio en los creyentes, Pablo estaba feliz. O sea, se sentía contento de que todo lo que había vivido, los golpes que habían sufrido, habían valido la pena. Habían sido golpes que habían valido la pena. Dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, se han mantenido fieles, se han mantenido en Cristo, estando persuadido de esto. O sea, esta era una convicción que Pablo tenía en su corazón, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, en el Evangelio, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hay un continuo conocimiento de aprendemos a hacer el bien. Dejamos de hacer lo malo, eso es innegable, eso es indudable, y aprendemos a hacer el bien. O sea, aprender a hacer el bien sí es un proceso.
No dejar de hacer lo malo, sino aprender a hacer lo bueno. Sí implica un avance. Pues vamos a abrir juntos la escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 20. Juan, capítulo número 20. Esta parte de aprender a hacer lo bueno, sí es sabiendo cómo hacer las cosas bien. A partir del versículo número 1 nos dice la escritura lo siguiente. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y lo vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los dos discípulos a los suyos. Quisiera detenerme un poquito aquí para entender el contexto de lo que se estaba dando en ese momento. Es obvio, creo que todos sabemos que Jesús está vivo, que resucitó de entre los muertos. Y en este momento, esta mujer, María Magdalena, llega al sepulcro muy temprano, todavía de hecho dice que estaba oscuro. Normalmente el día en aquella época empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Lo demás estaba repartido en algo que le llamaban vigilias, que era cada 3 horas, era una vigilia. Entonces llegó todavía muy de madrugada, todavía había mucho sol, mucha oscuridad, y cuando llega ve la piedra que estaba removida. Y entonces lo primero que hace es correr a los discípulos para darles el aviso de que la piedra estaba movida. En ese momento, el dolor que los discípulos y las discípulas sentían era tan grande que no entendían qué era lo que estaba sucediendo en ese instante. Para ellos era algo que impactaba sus vidas porque se habían llevado a su Señor. O sea, no vino de primera instancia la mente, Él ya resucitó, sino Él se lo llevaron. O sea, alguien llegó y se robó a nuestro Señor del lugar que habíamos destinado para que descansara su cuerpo. Y entonces da aviso, corren, Juan, que es el discípulo al que ama Jesús, que se hace referencia, y corren al sepulcro. Juan, siendo más joven, corre más rápido y llega y ve las cosas, pero no se atreve a entrar. Después llega Pedro y él sí entra y ve que está los lienzos ahí y está el sudario acomodado y puesto a un costado de la piedra donde habían puesto el cuerpo de Jesús. El impacto igual para ellos fue muy intenso y se retiran corriendo para dar aviso a los demás de lo que había sucedido. Sin embargo, María no salió corriendo con ellos, sino que se quedó ahí a llorarlo. Ya de por sí era doloroso haberlo visto morir, porque ella estuvo presente entre las mujeres que sí pudieron estar ahí al pie de la cruz. Entre María, estaba la madre de Jesús, la hermana de María, o sea, tía de Jesús, estaban ahí en la cruz, estaban viendo cómo estaba muriendo Cristo. Y ya de por sí era doloroso ver la sangre corriendo por el cuerpo de Jesús, dando su último aliento de vida, como para que ahora, encima de todo,
desaparecieran su cuerpo. O sea, ¿a qué grado debía pensar ellos que odiaban a Jesús como para que ahora simplemente no quisieran dejar vestigio de Jesús? O sea, que no hubiera nada de Cristo en la comunidad hebrea. Y entonces María se queda llorando, ya no solo por el dolor de la ausencia de Jesús, sino por que ahora ni siquiera había podido irlo a preparar, a ungir el cuerpo, como habitualmente se hacía entre los judíos. Y sucede lo siguiente en el versículo número 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Esto no lo vieron los otros 2 discípulos. Esto solamente le fue revelado a María. Continúa diciendo la Escritura. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Este encuentro, María ve a 2 ángeles, los reconoce como ángeles, que estaban ahí y que estaba uno a la cabecera y el otro a los pies de Jesús. Y entonces está llorando y escuchan la pregunta: ¿por qué lloras? Y entonces voltea y se da cuenta de que estaba ahí Jesús, pero no le reconocía todavía. En ese momento no reconocía María que estaba viendo a Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, no estaba en un momento muy lúcido. María había visto a 2 ángeles, su Señor no estaba, había dolor en su corazón, había angustia en su vida, y de momento ve a alguien que le pregunta: ¿por qué, mujer, por qué estás llorando? Y lo único que sale de las palabras de María es: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde está, y yo lo llevo de regreso, yo lo llevo. O sea, no te preocupes, nada más dime dónde lo has puesto. Continúa diciendo la Biblia, en el versículo 16, Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Yo no sé si nos podamos detener un instante a entender las implicaciones que esto conlleva para esta mujer. En lo particular, este encuentro que tiene con esta mujer que era discípula de Jesús. No estaba, obviamente, considerada dentro de los apóstoles, definitivamente no, pero como discípula, como había muchas otras discípulas, ella en lo particular era alguien que tenía un profundo agradecimiento hacia Jesús. Es decir, a ella la vamos a encontrar en todo el recorrido de Cristo, en todo lo que Jesús estuvo haciendo de su ministerio. La vamos a encontrar presente, creciendo en la fe, hasta el punto que es ella la que ve a los ángeles y la primera en ver a Jesús resucitado. Y la primera en que se le encarga que vaya a darle un mensaje a los propios apóstoles de Cristo. Esto nos permite entender que cuando una persona, sea quien sea, hombre o mujer, sabe estar a los pies de Cristo, va a estar siendo Jesús manifestándose delante de él o delante de ella. Es decir, ¿se acuerdan que Jesús les dijo que Él habría de manifestarse a nosotros? Que hasta le preguntan: ¿por qué no al mundo? ¿Por qué nosotros? Porque es a través de nosotros
que Él va a dar testimonio de su amor y de su misericordia. Somos nosotros los que Él decidió, no porque seamos mejores que otros, ni que seamos buenas personas, pero somos los que Él decidió poner en nuestros corazones la gracia, el amor necesario para poder buscarlo y que seamos instrumentos para llevar buenas noticias a otros. No porque fuéramos mejores, no porque seamos más capaces que otros. No lo somos. Nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas, dice la Escritura. Así que no podemos confiar en nuestra buena opinión, en nuestro buen criterio, sino basarnos en las Escrituras, irnos a lo que Jesús nos está enseñando, lo que Jesús quiere que aprendamos. Pero definitivamente esta mujer tuvo un encuentro que fue el primero de Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque María buscaba desde su conversión estar a los pies de Cristo. Ese elemento de aprendizaje a los pies de Jesús, por encima de todo, es lo que le fue permitiendo crecer en la fe y crecer al punto de que Jesús se manifestara a ella. Definitivamente no tienen nada que ver con las maldades que inventan acerca de María Magdalena y Jesús, no tienen nada que ver con novelas que utilizan algunos puntos bíblicos para tratar de mezclarla con fantasía, no tiene nada que ver con esto. Lo que tiene que ver es con una persona tan pecadora como lo era María, creciendo en la fe al punto tal que es la primera en recibir la buena noticia de la resurrección de Jesús. Amados, de verdad, vamos a analizar desde dónde parte esta mujer para llegar a este punto y llegar también al estar en el día del Pentecostés, porque estuvo ahí presente el día del Pentecostés. No fue nada más algo fortuito. Dios decidió de esta manera dignificar a la mujer, por un lado, y por el otro lado, hacernos saber la importancia que tiene estar a sus pies aprendiendo todo el tiempo. Nunca nos vamos a llenar de Cristo. Nunca nos vamos a sentir satisfechos de ir a más en Jesús. La Escritura nos dice que vamos de gloria en gloria. Es decir, no hay nada de que me estanco, no, subo, puedo estar sirviendo en un punto y vuelvo a subir. Esa es la idea que tiene Jesús para cada uno de nosotros, de llevarnos de gloria en gloria y no de quedarnos estancados. Si nos quedamos estancados, como le sucedió al pueblo de Israel, cuando les reprocha, por ejemplo, que había ovejas engordadas, es porque esas ovejas no estaban poniendo en práctica lo vivido. Era porque las personas que escuchaban las palabras de los profetas, que se llenaban de las palabras de Dios, no lo ponían por obra. Y al no poner por obra algo que Dios nos está pidiendo, lo único que adquirimos es más y más y más conocimiento, pero no experiencia a su lado, que realmente es la base de la fe cristiana, las experiencias al lado de Cristo. No lo que sabemos en nuestra cabeza, sino lo que ponemos por obra en nuestras vidas. Entonces, no hay nada de que una oveja va a terminar engordando o haciéndose cada vez más pesada porque vaya teniendo más y más experiencias con Cristo. Cuando se trata de experiencias con Jesús, definitivamente ese es el camino correcto. Cuando se trata solamente de conocimiento, ese camino nos lleva al envanecimiento. Pero las experiencias con Cristo nos lleva a humillarnos más, a querer más, mantenernos muertos a nosotros mismos en todos los sentidos, porque deseamos ver más de Jesús. Esta mujer tuvo un encuentro que, bueno, es impresionante, es increíble, y que nada más porque no hay autoridad apostólica sobre la mujer, pero es testigo de la resurrección de Cristo. Sí. Y definitivamente es alguien que siempre se mantuvo a los pies de Jesús, aprendiendo no más conocimiento, sino adquiriendo experiencias al lado de Cristo. Entonces vamos a ver
¿Cómo se convirtió esta persona? ¿Desde dónde surge? Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo número 8. A partir del versículo 1. Dice la Escritura: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Los 12 siempre fueron sus discípulos, siempre fueron los apóstoles, los escogidos para ser enviados a dar las buenas nuevas. Pero el versículo 2 agrega un ingrediente que a veces pasamos por alto. Versículo 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Quiero retomar un aspecto bien importante del versículo 2. Dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Es decir, la vida que llevaba María antes de encontrarse con Jesús, a la salida de la resurrección, después de que había resucitado, implicaba una vida de esclavitud a los demonios. Una vida donde ella tenía en su interior 7 demonios que gobernaban sus acciones. ¿Sí me doy a entender? O sea, no era la persona idónea, no era para nada la mujer que vemos llorando porque no sabía a dónde se habían llevado a su Señor. Era una persona sumergida en la maldad, sumergida en las ataduras, en las esclavitudes de los pecados que había ella practicado durante mucho tiempo. Y aquí se nos dice que tenía 7 demonios. No se nos hace una referencia directa al momento justo en el cual estos demonios salen de esta mujer, porque no lo vas a encontrar donde diga ahí estaba María Magdalena y salieron 7 demonios de ella. No lo vas a encontrar como tal. Pero la referencia directa es que había tenido demonios, o sea, había sido una mujer poseída por demonios. Y volteamos hacia adelante y vemos a una mujer recibiendo a Jesús o viéndolo de frente como resucitado. Hay un cambio notable y radical. Ya no era esclava, ahora podía ver a Jesús y glorificado, además de todo. El cambio fue totalmente abrumador. En un lapso de nada más unos cuantos años, vamos a pensar 3 años y medio, pensando en el ministerio completo de Jesús. En 3 años y medio, aquella mujer que había sido poseída, que había sido esclavizada, sometida por sus propias maldades, por sus propios pecados, estaba viendo a Jesús resucitado y posteriormente recibiendo el Espíritu Santo junto con los 120 que estaban en el aposento alto. Es decir, 3 años y medio para que pudiera ella estar viendo cosas gloriosas de parte de Dios, de parte de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Nada. Solamente tomar la buena parte, la cual le dijo Jesús no le sería quitada nunca. Si entendiéramos esto, o sea, si pudiéramos sentarnos como discípulos o discípulas a entender
lo que esto implica, habría un cambio de esa magnitud en la vida de muchos, de ese tamaño, de verse sumergido en la esclavitud de pecados, de afanes, de ansiedades, a estar presente en la resurrección y ver a un Cristo resucitado y a un Espíritu Santo descendiendo con gloria para testificar del Evangelio de Jesús. ¿Sí? En otras palabras, el cambio en esta mujer y en cualquiera que se atreviese a hacer lo mismo que ella, sería notable. Sería evidente que hubo un cambio en su corazón. Pasó de ser una mujer que tenía 7 espíritus a ser una mujer que tenía un solo Espíritu Santo en su vida. Es decir, el cambio fue abismal. Y a eso es a lo que nos quiere llevar Jesús, a lo que nos está llamando nuestro Señor Jesucristo. Como repito, no se nos dice exactamente en qué momento fue que fue liberada de estos 7 demonios. Pero el capítulo anterior a este, al 8, se nos narra de María, ya sin esas ataduras, derramando su corazón delante de Jesús y vertiendo en sus pies perfume de su propia, que era propio, que era de ella. Dice el capítulo número 7, a partir del versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Esta mujer es María. Estaba ya libre de estos demonios, ¿sí? Y le había devuelto Jesús la dignidad. Sin embargo, cuando uno es vuelto a la dignidad, cuando uno queda con la claridad de elegir a quién seguir, uno decide si seguir a Dios, a Jesús, o seguir con esta obra maravillosa que fue la libertad, con una casa vacía, donde después entrarían 7 peores. ¿Sí me explico? O sea, fue liberada, sí, pero al igual que Jesús nos enseña, cuando una persona es liberada y salen los demonios y salen las ataduras que en muchas ocasiones nosotros mismos nos hemos puesto por la práctica del pecado, si llega Jesús y dice, a ver, te ayudo, te limpio, ahora sí puedes seguirme si lo deseas. Si la persona decide no seguirlo, se va con su casa limpia, con su corazón limpio, pero no con la comunión que esta mujer sí decidió tener con Cristo. Y al no tener comunión con Jesús, esa limpieza queda vacía. Y entonces el adversario gana ventaja y el postrer estado es peor que el primero. ¿Sí me doy a entender, amados? Es decir, el estado de una persona que Jesús quiere ayudar y que está tratando de quitarle cadenas, limpiándole, etcétera, tratando con esa persona, si esa persona ya en un estado de claridad, ahora sí ya tengo claridad, ya puedo decidir, decide no seguir a Jesús, se vale. Finalmente para eso nos dio Dios la libertad y la voluntad, ¿no? Pero el postrer estado va a ser peor al decidir no llenar esa casa de Jesús. Al decidir no llenar ese corazón de Cristo, de esas experiencias con Jesús, entonces el postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí vemos a esta mujer que sí decide llenar su casa con la palabra
de Cristo. Y entonces entra Jesús en la casa de Simón, el fariseo, y se sienta, y detrás de él, no sé a cuántos metros, está María, esperando la oportunidad de poder llegar hasta Jesús y derramar, más que su perfume, su corazón. El perfume es simbólico realmente, pero para ella era algo que valía. Hay cosas que en nuestra vida valen y pueden ser importantes, como en este caso María tenía este perfume, y que por cierto se puede suponer que María era una persona con cierta capacidad económica porque servía con sus bienes también a Jesús, ¿sí? Es decir, tenía cierta solvencia que le permitía tener un perfume y podía estar solventando las necesidades que Jesús y sus discípulos tuviesen. Y entonces ella toma algo de sí misma, algo que para ella aquel entonces, que una mujer tuviera un perfume era algo realmente complicado, ¿sí? Y no es el mismo perfume de nardo que después derrama a la cabeza de Cristo, o la cabeza de Jesús. Es otro perfume, ¿sí? Porque es la misma persona. Esta que ahorita derrama a los pies de Jesús este perfume y llora, es la misma María que después derrama el perfume antes de que Jesús sea arrestado en la crucifixión, antes de su crucifixión. Y entonces llega por detrás y derrama su corazón, más que su perfume, su corazón. Pero ella decidió tomar algo de sí misma. Es decir, decidió no llegar con las manos vacías, sino decidió tomar algo que para ella era valioso y a lo mejor vio en su casa, pues es que ¿qué tengo que pueda ser grato para Jesús? Y no que realmente tengamos nosotros algo que sea agradable a Él, porque lo que Jesús vio fue el corazón. Pero la actitud de ella fue querer dar algo que agradara a Jesús. Finalmente ya la había librado de estar con 7 cadenas de demonios, o sea, no era cualquier cosa, ¿sí? Y entonces va con su perfume y se atreve a entrar en la casa de Simón. La Biblia nos dice que los fariseos la consideraban pecadora. ¿Quién sabe qué tipo de pecados puedan ser? No se nos especifica a qué se dedicaba, pero de que era pecadora quiere decir que era evidente, llevaba una vida muy de libertina, ¿no? Muy inmoral probablemente, y pues era catalogada como una mujer pecadora, ¿no? O sea, así la consideraban los fariseos. Normalmente los fariseos cuando consideraban a una mujer pecadora es porque era muy evidente su conducta inmoral. Y para que los fariseos dijeran que era pecadora a pesar de tener dinero, pues todavía era porque su conducta era abiertamente muy indecente, ¿sí? Entonces, se atreve a entrar en la casa de Simón y de derramar su corazón a los pies de Cristo. Es decir, de decirle no tengo nada, un perfume, pero aquí está mi corazón. Dice el versículo 39 de aquí de Lucas 7, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, los fariseos creían que se contaminaban por contacto, porque te abrazara, porque te saludara a alguien que tuviera una vida muy inmoral, creían que los pecados de alguna forma se transmitían. Y entonces Simón dice, pues es que si supiera quién está tocando, si realmente fuera profeta, se daría cuenta quién está tocando, ¿no? Por eso repito, era una mujer con una vida bastante inmoral, ¿sí? Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos cómo pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más.
y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. O sea, para él, para Simón, Jesús representaba un rabí, un invitado, pero no con la dignidad como para ponerle agua a sus pies. Dice la Escritura: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y es una realidad, hermanos. Cuanto más uno se ve hundido en el pecado, más sumergido se ve en la maldad, la salvación de Jesús se vuelve enormemente más grande. ¿Sí? Conforme uno se da cuenta del corazón que tenemos, conforme uno se va dando cuenta de la vileza en la que hemos vivido durante mucho tiempo, hasta el religiosismo en el cual hemos vivido durante mucho tiempo, decimos: es que no me sirvió para nada, no me ha sido de utilidad, no he avanzado en la fe. Entonces, cuando uno se da cuenta y cae ese peso en nuestros corazones, definitivamente las cosas en cuanto a nuestra manera de conducirnos cambian. Y sí es bien importante entender esto, hermano. Ella estaba muy agradecida porque le había dado libertad. Eso quiere decir que no estaba feliz con sus 7 demonios, ¿verdad? No era una persona dichosa. Esclava, sí, y por momentos a lo mejor alguna alegría habría tenido en su vida, pero vivía una vida llena de esclavitud, de tristezas, donde ya no podía sentir dicha con lo que hacía siquiera, donde sus maldades la hacían sentir avergonzada, triste, sola y definitivamente lejana a cualquier oportunidad. Es decir, vivía una vida donde nada le satisfacía. Finalmente, cuando Jesús le da la libertad, lo primero que hace es decir: Señor, a tus pies quiero estar. O sea, no me interesa nada, ninguna otra cosa. No me importa lo que pueda opinar Simón el fariseo, ni los que estén sentados con él a la mesa. No me interesa nada. Una sola cosa tengo necesidad: derramar mi corazón delante de ti. Delante de ti. ¿Sí? Y entonces, a partir de este momento, María se vuelve discípula de Jesús. De estas mujeres que lo seguían y que buscaban estar con él y lo servían a través de sus bienes, a través de estar escuchando su palabra, etc. Y luego vamos a dar un pequeño brinco en la historia. Para situarnos justamente cuando Marta, la hermana de María, invita a Jesús. Está en Lucas capítulo 10, versículo 38. Marta invita a Jesús a su casa. Esto nos da a entender que era una familia que había recibido algún tipo de herencia bastante importante, porque cada uno de ellos, Marta tenía su casa, Lázaro tenía su casa, María tenía su casa, o sea, sí habían recibido cierta capacidad económica. Versículo 38 nos dice lo siguiente: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. No era casa de Lázaro, su hermano, era su casa de Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es decir, aquí nos encontramos con dos ejemplos de alguien que ya está sentado como discípulo, como discípula, o sea, está anhelando escuchar más de Dios, más de Cristo, y otra que está buscando servir a Jesús. Pero nada más. Aquí hay una diferencia enorme, hermanos. Es distinto lo que Marta estaba haciendo a lo que María estaba haciendo. Y obviamente aquel que está buscando servir a Jesús se puede llegar a incomodar de que María, su preocupación principal fuera estar sentada a escuchar lo que Jesús tenía que decirle y hablarle. El verdadero discipulado no tiene que ver con cuánto servimos a Jesús, sino con cuánto nos dejamos llenar por Él. Porque cuando Él nos llena, nos empuja a servir. Y no es al revés. No es que a través del servicio nos sentimos más llenos de Jesús. No. Nos llenamos de Cristo con Él en su presencia, cerrada la puerta detrás de nosotros, y entonces podemos hacer algún bien. Porque Él estuvo con nosotros. ¿Sí me doy a entender? O sea, la bondad no proviene de nosotros mismos. Los aciertos que tengamos no van a provenir de nosotros mismos. Van a provenir de nuestra relación con Él. Y aquí María ya tenía una relación como la de cualquier otro de sus discípulos, que llegaban y se sentaban alrededor de la fogata, alrededor de la mesa, listos para seguir escuchando las maravillas del reino de los cielos. Mientras que Marta estaba, a ver, ¿en qué te sirvo? ¿En qué te sirvo, Jesús? ¿Qué te hace falta? ¿Sí? Amados, esta mujer que encontró o que le fue revelado Jesús resucitado, fue porque lo más importante de su vida era estar con Él. No había cosa más importante en María que estar con Él. Desde luego era una mujer que por lo visto no tenía necesidad de trabajar. Supongo yo que lo que había recibido y que había tenido por herencia le permitía andar de un lado a otro. Entiendo que nosotros tenemos que trabajar, tenemos distintas actividades, pero aún en eso, el primero siempre debería de estar Jesús en nuestra mente. Siempre. Y siempre con nuestros oídos abiertos a escucharle, a que nos enseñe, a que nos diga cómo hacer las cosas, porque la verdad es que si fuera por nosotros no sabríamos. Nuestro corazón no es bueno. O sea, si de verdad creemos que nuestro corazón es digno de toda nuestra desconfianza, entonces vamos a pedirle: Señor, guíame, encomiendo a Jehová mi camino y confío en Él y Él hará. Pero no porque yo tenga la habilidad, la capacidad, la inteligencia, sino porque Él hará. Porque en vano trabajan los que edifican la casa si Jehová no edifica con ellos, ¿verdad? En vano vela la guarda si Jehová no vela con ellos. O sea, nada de lo que podamos hacer o creamos estar haciendo correctamente sirve de algo si no estamos a los pies de Jesús. No sirve. ¿Sí me doy a entender, amados? Entonces, esta mujer va avanzando y se sigue sentando, a pesar de que su hermana estaba sobre ella. Oye, ayúdame, ya vente a encontrar con los trastes, ayúdame con los platos, ayúdame con las cucharas. No, yo quiero escuchar al maestro. No se sentía satisfecha, no sentía que estuviera engordando, no sentía que estuviera haciendo muchas cosas. No, ella quería las palabras de vida eterna que salen de la boca del maestro. Eso era lo que anhelaba ella, las palabras de vida eterna. Desde luego que cuando una persona cae en cuenta de lo que Dios le está diciendo, va a ponerse a hacer cosas a favor del reino de los cielos, pero porque está con Jesús primeramente. Juan Weiss le decía: es que no puedo avanzar en mi día si no estoy cuando menos 2 horas antes con Cristo. Es decir, él primero estaba con Jesús y después avanzaba en el día. Y decía: y me rinde más el día cuando estoy con Jesús que cuando se me complica el tema de la oración. ¿Sí me doy a entender, amados? Es decir, nos va a rendir más nuestro día y nuestras actividades si primero estamos y escuchamos al que nos da vida eterna, a Jesús.
Entonces, aquí Jesús le dice a Marta, una cosa solamente ahí es necesaria y María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que la buena parte sea estar con Jesús. Amén. Esa es la buena parte. La buena parte no tiene que ver con cuántas cosas podamos hacer para Él. La buena parte tiene que ver con estar con Él, conocerlo a Él, disfrutarlo. Es que de verdad hay personas que hasta parece que están con miedo de, ay, no vaya a fallarle a Jesús. Si estás con Él no le vas a fallar, ¿eh? Te va a enseñar cómo servirle en este momento, en este mundo, en este siglo. Nos va a ir enseñando porque el Espíritu nos habría de guiar a toda verdad. Y nos enseñaría a vivir las cosas que Jesús tiene preparadas para nosotros. Cada uno ya tiene cosas preparadas, de verdad. Ya hay una serie de cosas en las cuales Dios nos va a usar si lo dejamos. Si nos sentamos a sus pies, si nos preparamos para escucharlo, si abrimos nuestros ojos, ya hay cosas listas para hacer. Y son para el bien de la gente. Y nosotros crecer en fe. ¿Sí me doy a entender, amados? Ya hay cosas que están listas. Nada más que nos enfrascamos tanto en el día a día, en los mandamientos, en el qué dirán, en el mejor testimonio por este lado. Y espérate, métete con Jesús, cierra la puerta, siéntate, adóralo y escúchalo. Te va a hablar, te va a bendecir. No necesitamos más. ¿Sí me debo entender hasta aquí, hermanos? Qué importante es esta verdad. Esta María tenía demonios apenas hacía unos meses. Tenía demonios que la esclavizaban. Y ahorita está sentada a la mesa, escuchando. No se sentía llena. No creía dentro de sí. No, pues es que como que yo ya estoy para salir fuera, ¿no? Ya no estoy para recibir, sino para dar. Pues a mí la Escritura me enseña que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Así que jamás nos vamos a llenar ni nos vamos a cansar de admirarlo. ¿Quieres hacer algo hacia afuera? Primero hazlo hacia adentro. Métete con Jesús, que tu corazón esté listo y Él se encargará de irte haciendo, de ir poniéndote a hacer el bien que está a tu alcance. Te va a ir abriendo puertas para hacer el bien. Pero primero tienes que estar con Él y no al revés. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, hermanos? Qué importante son estas verdades de una mujer que empezó con demonios y terminó llena del Espíritu Santo. La verdad son cosas que deberían de hacernos reflexionar. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor y enjuagó los pies con sus cabellos. O sea, la misma María. ¿Sí? Es decir, María está presente en todos lados porque era una discípula y estaba todo el tiempo aprendiendo y regocijándose y deleitándose y disfrutando de lo que Jesús quería darle. No se cansaba, no se sentía, ay no, yo eso ya lo conozco, eso ya lo sé desde hace mucho tiempo. No se sentía así. Para ella, Jesús representaba el todo de su vida. Representaba el estar ávida de Él. Y esta es la María que también va a sufrir la pérdida de su hermano y que también su fe va a ser puesta a prueba porque se enferma su hermano y van corriendo a decirle a Jesús, manda a decirles a Jesús. Dice estaba entonces
enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó con sus pies, con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, eran personas cercanas a Jesús. ¿Sí? Eran personas cercanas. Lázaro enferma y Jesús agarra en sentido contrario a Betania. Se va a Jerusalén. Y uno diría, oye, te acaban de avisar que tu amigo Lázaro está enfermo. Sus hermanas esperan que vayas. ¿Sí? Aquella que te recibió en su casa, aquella que también estaba llena de demonios y que derramó su perfume a tus pies, está enfermo. ¿No vas a ir para allá? Y tardó días. Cuando Jesús finalmente llega a la tumba de Lázaro, a Betania, ya llevaba 4 días de muerto, más los que haya estado todavía en agonía. O sea, no fue pronto Jesús a responderle a María y a Marta. No fue pronto. Tardó. Ya llevaba 4 días en la tumba, más los que hayan sido de agonía o de los últimos momentos de la vida de Lázaro, de la enfermedad. Porque yo supongo que Marta y María le habrán pedido a Jesús o avisado a Jesús cuando todavía veían a Lázaro que estaba malito, pero pues que ya era necesario que se apareciera su amigo, ¿no? ¿Cuánto tiempo haya pasado desde que se puso malito Lázaro y lo mandaron a llamar a que llegó? Pues cuando menos 4 días, ya después de muerto, seguros. Hacia atrás, quién sabe. Pero ¿cuánto tiempo habrán estado los pensamientos en la vida de Marta y de María? Jesús no llega, no responde. Oye, ¿le habrán dado bien el recado? O a lo mejor no entendió bien. Es decir, hay tantas cosas que pueden poner a prueba nuestra fe. Y ahí estaba María, la que se sentaba a los pies de Jesús, puesta a prueba su fe. Sí. Y cuando llega, la primera en salir a reclamarle es Marta. Y después María también llega y le reclama. ¿Por qué tardó tanto en llegar? O sea, había la confianza como para reclamarle a Jesús. ¿Sí? ¿Esto de qué nos habla? Hay momentos, hermanos, en nuestra caminata cristiana, en nuestra trayectoria, que Jesús va a poner a prueba nuestras vidas. No 1 ni 2 veces, varias veces en nuestra vida seremos puestos a prueba. Nuestra fe será puesta a prueba. Y no tenemos por qué espantarnos de ello. Sí, vamos a ser puestos a prueba varias veces, quizás de maneras muy graves en algunas, en otras no tantas, no tan graves, pero siempre vamos a estar siendo probados, porque nuestra fe se purifica por medio de la prueba. Jesús dijo: y os bautizaré, Él os bautizará con Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Esa otra parte de fuego parece a veces no nos gustarnos tanto prestarle atención, pero es esta parte de las pruebas, de que nuestra fe esté siendo probada. ¿Sí me doy a entender, amados? Amén. Es decir, necesitamos, nos urge de verdad mucho concentrarnos en ir al lugar de la oración, a volvernos a Jesús, a retomar sus palabras y no divagar en un otro tema. No, a ver, Señor, ¿qué dijiste tú? O sea, ser discípulos de Cristo, volvernos discípulos de Jesús, hallar en sus palabras todo lo que necesitamos para nuestra vida, amarlo, llenarnos de gratitud por todo lo que ha hecho. Y definitivamente habrá pruebas. Y estas 2 mujeres pasaron por esta prueba hasta que Jesús resucita a Lázaro. ¿Sí? Después de la resurrección de Lázaro, en el capítulo 12, nuevamente aparece María, ahora con un perfume mucho más caro, preparando a Jesús para ser arrestado y ser crucificado. Versículo 1 del capítulo 12.
6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Nuevamente, ¿quién estaba sirviendo? Marta, otra vez. A veces parece que no entendemos, ¿verdad? Que lo que Jesús quiere es que estemos con Él, que disfrutemos de una comunión. Ahí estaba otra vez Marta sirviendo, y ahorita sí ya estaban ahí con Lázaro. Sí, o sea, ya estaban en casa de Lázaro, pero ahí estaban, perdón, de Simón el leproso, si no me equivoco. No, de Lázaro. Donde llegaron a Betania, donde había sido resucitado Lázaro. Dice, y ahí estaba. Es que otro evangelio dice que estaban en casa de Simón el leproso, una persona que había sido sanada de la lepra, y estaban ahí reunidos en la cena con él. Y entonces, y ahí estaba Marta, nuevamente en el afán. A veces parece que de verdad no nos caen los coscorrones. ¿De dónde nos quiere Jesús realmente? ¿Sí? ¿De dónde quiere que aprendamos a estar en comunión con Él? Y entonces ahí estaba nuevamente afanándose y sirviéndole. Y María ocupando esa claridad de que lo que necesito es de Jesús. De derramarse delante de Cristo nuevamente. Y entonces va por un frasco de nardo puro. Y entonces lo derrama delante. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. O sea, nuevamente se vuelve a poner a sus pies. O sea, mientras que una vivía afanada en el servicio, la otra vivía derramando su vida a los pies de Jesús. O sea, llenándose de Cristo, llenándose de Jesús. Y definitivamente María era una persona que la vemos, que bueno, está en la cruz, está ahí, en la cruz del Calvario, está puesta ahí en la cruz del Calvario también, está en la resurrección, está en el Pentecostés, o sea, estuvo siempre presente en los momentos de mayor derramamiento de Dios, de los eventos más importantes. Y aquí la vemos derramándose nuevamente. Amado, la vida del cristiano no consiste en lo que hagamos, sino en cuánto nos humillemos delante de la mano de Dios. ¿Sí me explico? O sea, no tiene que ver con el hacer proezas, el ser héroes de la fe. No, tiene que ver con cuánto nos humillamos delante de Dios, cuánto estamos dispuestos a dejarlo todo por causa de Cristo, a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Amados, es que de verdad, cuando volteas y vas viendo cómo va creciendo esta mujer, cómo va apareciendo en distintos momentos, en pruebas, desde el día que Jesús la libera, ahí está derramando su corazón ante Jesús, derramando su gratitud ante Dios, y ahorita nuevamente derramando su corazón ante Jesús. Es decir, es una persona que le es mostrado Cristo, que le es revelado Jesús, porque sabía estar a los pies de Jesús. Sí, sabía que lo más importante tenía que ver en estar aprendiendo de Cristo, en estar con Él. Y su caminata la lleva a ser la primera mujer en estar lista ahí en la tumba. La primerita en llegar, ahí estaba ella. Después habrían de llegar las otras mujeres que también iban a ponerle perfumes y ungüento al cuerpo de Jesús. Pero todavía no había amanecido cuando ella ya estaba ahí en la tumba. ¿De qué te habla? De lo que significaba Jesús para esta mujer. Y a veces nosotros nos vamos pensando en que es por este camino, por aquel camino, y le damos la vuelta, y ¿será que Dios quiera por este lado? Y si te mantuvieras en la presencia, o sea, si estuvieras ahí en lo íntimo con Jesús, no tendrías dudas de por qué camino andar, porque Él ha dado su Espíritu. Ha dado su Espíritu
que nos habría de guiar a toda verdad. Y esa es una garantía, hermanos. Es una garantía de su presencia. Sí. Entonces, vamos viendo cómo va avanzando. Y esta mujer está ahí, nuevamente derramándose a los pies del Maestro. Más adelante, unos capítulos más adelante, la vemos también junto con María, la madre de Jesús, la hermana de María. Es Juan 19, versículo 25. O sea, María siempre estaba cercana a Jesús. Aquí en la crucifixión no estaban ni los discípulos, ni estaba Marta, no. Ahí dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, es decir, tía de Jesús, María, mujer de Cleofas, la esposa de Pedro, y María Magdalena. Ahí estaba nuevamente aquella que había tenido 7 demonios en su vida, nuevamente estaba aquí, en la cruz. Sí lo vamos viendo, o sea, todo el tiempo es estar en la presencia de Cristo. Todo el tiempo es ser discípula de Jesús, hermanos. Todo el tiempo es ser discípula de Jesús. Y ahí está nuevamente viendo cómo mataban y cómo golpeaban y cómo Jesús era crucificado. ¿Quieres que tu cristianismo sea distinto? Aprendamos a estar con Jesús. Aprendamos esto que María entendió. Gratitud para estar con Él. Ahí estaba en la cruz. Estuvo, ya lo leímos aquí en el capítulo 20, estuvo siendo la primera en recibir o en ver a Jesús resucitado. La única que vio a los ángeles, uno en la cabecera y el otro en los pies. Ahí estaba ella. A la que se le encargó, ve y dile a mis hermanos. O sea, ¿de quién recibieron primero la buena nueva de la resurrección? De María. O sea, de quien había estado todo el tiempo, entendió que su lugar era seguir aprendiendo, seguir teniendo experiencias con Cristo. ¿Sí me doy a entender, amado? Ahí es donde tenemos que estar, cerrada la puerta detrás de nosotros. Señor, háblame. Voz de Dios y no de hombre. Y estaba también entre las mujeres que estuvieron en el Pentecostés, en el aposento alto. Ahí lo podemos ver en Hechos, en el capítulo número 1. Ahí también estaba María. Es decir, siempre estuvo presente. Y estoy seguro de que habrá sido una mujer que ya llena del Espíritu Santo, seguía sabiendo estar a los pies del Espíritu Santo, porque Jesús dejó al Espíritu como aquel que nos habría de guiar a toda verdad, como aquel que nos habría de recordar todas las cosas y nos llevaría a Jesús. ¿Sí me doy a entender, amados? ¿Dónde tenemos que estar? A los pies de Jesús. O sea, nuestra prioridad, ¿cuál tiene que ser en nuestra vida cristiana? Cristo. ¿Quién tiene que ser el centro de nuestra vida? Cristo. ¿Por qué nos decimos cristianos? Porque en teoría Cristo debería de ser el todo, en todo y para todo en nuestras vidas. Y darle toda la importancia que merece nuestro Señor Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y meditar.
Porque has estado durante 2000 años luchando con este mundo y con nuestras vidas también, Señor. Y aquí estás al lado, Señor. No porque la quiera haya hecho algo aquí, Señor, sino porque nos amas. Sencillamente por tu amor. Padre, ¿qué más da que el fariseo me diga algo? ¿Qué más da que los que estén sentados a la mesa se enojen porque agarramos ese perfume de gran precio en sus pies, Señor? ¿Qué más da? Si estar contigo es todo lo que necesitamos, Señor. Si estar contigo es lo único que anhela nuestra alma, Señor. ¿Qué más da? Volver a empezar, Señor.
el vuestro más precioso que puede existir.